Y bueno, vamos a iniciar empezando por definir qué es un equipo biomédico. Un equipo biomédico es todo sistema, ¿no? Equipo, aparato, que uno puede utilizar para poder brindar el cuidado, ¿no? La atención, el tratamiento o, en algunos casos, para hacer el diagnóstico de alguna enfermedad en un paciente. Son dispositivos que se pueden usar en varias ocasiones, ¿no? Que se pueden en algún momento suplir la función de algún órgano o podrían ayudar a mantener el funcionamiento de los órganos, ¿no? Tenemos una serie de dispositivos que muchos de ellos tienen la configuración electrónica, otros tienen aplicativos, ¿no? Para su uso. Puede tener inteligencia artificial, es decir, que puede juntar datos y a partir de esos datos puede elaborar algunos diagnósticos, ¿no? Que el clínico puede corroborar o puede tomar como una guía para el tratamiento. Entonces, los equipos biomédicos son de diversa gama. Tenemos los de bajo riesgo, de riesgo moderado, de alto riesgo y de riesgo extremo, ¿no? Y esto está en función a qué tipo de características tiene y si en su aplicación pudiera existir alguna consecuencia para la salud del paciente. Los que son de nivel bajo, riesgo bajo, por ejemplo, pueden ser los monitores, ¿no? Que son dispositivos que permiten controlar todos los... A ver, ¿no se escucha, me dicen? No sé si me están escuchando. ¿Aló? Sí se escucha, doctor. Ah, porque han escrito que no se oye. Ya, lo he dicho recién. Ok. Entonces, como comentaba, existen dispositivos que podrían generar algún riesgo en su uso en el paciente, ¿no? Ya hemos puesto los de riesgo bajo, como por ejemplo los monitores de las funciones vitales. Estos monitores permiten, a través de sistemas eléctricos, ¿no? Pueden ayudar a controlar, por ejemplo, las funciones vitales, ¿no? Puede calcular la frecuencia cardíaca, puede también al mismo tiempo calcular la frecuencia respiratoria, medir la saturación, medir también, en este caso, la presión arterial, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos que son monitores tienen como fuente calibraciones eh, eléctricas, ¿no? Y que en algún momento podrían desconfigurarse o requieren mantenimiento, ¿no? Requieren seguimiento y deben estar constantemente en revisión para que puedan dar las mediciones adecuadas, ¿no? Entonces, esas son las características que tiene un equipo, ¿no? Un equipo biomédico que no solamente se usa, sino que también tiene que ser calibrado y debe de mantenerse adecuadamente para su funcionamiento. Por ejemplo, cuando tenemos el equipo de lo que viene a ser para la intubación, el equipo también tiene un laringoscopio. El laringoscopio tiene una pila. Muchas veces al momento de utilizar, la pila no tiene carga y finalmente el equipo no se puede utilizar por falta de iluminación, ¿no? Entonces, también requiere un manejo especial para mantener este equipo funcionando y que pueda, al momento de utilizarse, no tener ningún inconveniente. Entonces, hay una serie de equipos, como comentaba, hemos hablado de los de bajo riesgo, tenemos de riesgo moderado, ¿no? Y nos iremos hasta los de mayor riesgo o riesgo extremo, ¿no? Como por ejemplo, en ese grupo podríamos colocar a los desfibriladores automáticos, ¿no? Los desfibriladores automáticos, si bien es cierto, pueden permitir la descarga eléctrica para revertir un paro cardíaco. Sin embargo, el exceso de su aplicación o la aplicación de dosis excesivas de descarga eléctrica podrían originar quemaduras, no solamente en el paciente, sino que también en las personas que estén alrededor, si no se tienen las precauciones del caso, podrían generar una electrocución en el equipo de soporte o de auxilio. Entonces, estos equipos son de alto riesgo.
Entonces, de esa manera se van a ir clasificando los diversos equipos biomédicos y en una situación de emergencia, ¿no? Se tiene un equipo, tenemos varios de esos equipos que uno tiene que conocer y saber manipular. Bueno, aquí vamos a mencionar algunos equipos, ¿no? Como parte del ejemplo, el ventilador mecánico portátil. Este es un dispositivo que se puede movilizar, ¿no? Y que tiene la función de realizar una presión positiva, ¿no? Cuando uno tiene vamos a poner un refresco y te entregan con una cañita, ¿no? Entonces uno qué hace, succiona, ¿no? Aspira y el líquido pues del vaso a través de la cañita va a ingresar a la boca. Eh, Ese efecto que uno está haciendo se llama presión negativa. O sea, para yo lograr el movimiento del agua que está en el vaso a través de la cañita, genero una fuerza, la fuerza de aspiración, succión. Entonces, esa fuerza atrae el cuerpo que está, en este caso el líquido, a través de la cañita. Entonces, esa presión es negativa. O sea, se logra el movimiento a través de una fuerza de aspiración, ¿no? Que permite jalar. Eso es presión negativa. En cambio, presión positiva es cuando yo tengo una fuerza que aplicado permite el empuje del objeto, ¿no? El objeto se va a movilizar en función a la dirección que yo estoy aplicando la fuerza. Si yo tengo un objeto, vamos a poner una carga, una, una caja de algún objeto, y yo empujo la caja, entonces voy a desplazar ese objeto, ¿no? En función a donde yo estoy empujando. Entonces, ese desplazamiento es porque se está aplicando una fuerza, que en este caso es presión positiva. Entonces, nosotros tenemos ventiladores mecánicos que pueden aplicar presión positiva y que pueden aplicar presión negativa, ¿no? La presión positiva, por ejemplo, con el ventilador mecánico se da cuando nosotros aplicamos fuerza, ¿no? O sea, el ventilador mecánico va a soplar, ¿no? Va a dar una fuerza del aire que produce, va a empujar hacia los pulmones y lo va a insuflar, lo va a llenar de aire. Entonces, ese empuje que uno, ¿no? que se va a dar a través de la fuerza que imprime el ventilador, se llama presión positiva. Cuando uno insufla, cuando aplica una fuerza que expande. Y la presión negativa es cuando se hace al revés, cuando más bien el ventilador succiona. Entonces, los ventiladores que tenemos se pueden regular en presión mecánica positiva o presión mecánica negativa. El uso más común es como eh, presión positiva, ¿no? Es decir, como los pulmones son estructuras elásticas, entonces cuando uno imprime la presión positiva, entonces el pulmón se extiende, se insufla, y cuando dejas de dar la presión, por su elasticidad, retorna a su forma original y elimina el oxígeno o el aire que tiene en su interior, ¿no? Entonces el ventilador habitualmente está programado, o sea, ya está diseñado en modo de presión positiva. Entonces un ventilador mecánico lo que hace es añadir una fuerza. Entonces lo que uno tiene que hacer en estos casos es regular la fuerza, porque si uno pone un exceso de presión, entonces va a destrozar más bien a los pulmones. Entonces mucho cuidado con este equipo, ¿no? Que puede originar ese tipo de lesiones. Por eso que estos son equipos de alto riesgo. Ya hemos hablado del monitor, que es el monitor que controla las funciones vitales, ¿no? El desfibrilador, que este es un equipo para poder hacer una descarga eléctrica y de esa manera revertir un paro cardíaco. El pulso oxímetro ya lo conocemos todos, en la etapa de la pandemia se nos ha convertido en un aliado para poder detectar el grado de oxigenación o, si quieren, saturación que tenga el paciente. La camilla Stryker es una camilla muy especial para poder desplazar a los pacientes, ¿no? de una manera adecuada, evitando pues los movimientos por los baches que pueda tener la vía donde se va a conducir, es porque tiene una capacidad de mantener la parte del tablero donde se coloca el paciente de manera estable, ¿no? Y el resto del dispositivo tiene una serie de amortiguadores, ¿no? Que podrían influenciar en un desplazamiento por zonas
irregulares, superficies que tengan mucha irregularidad, entonces la camilla sí se va a mantener estable gracias a que tiene estos sistemas de amortiguación. El aspirador de secreciones, este es un dispositivo que aplica presión negativa, ¿no? Porque lo que hace es aspirar, o sea, aplica fuerza contraria de succión para poder retirar todas las secreciones que tenga el paciente. Habitualmente las secreciones que se acumulan en la boca, como la saliva, o las secreciones en el árbol respiratorio, ¿no? En la tráquea, por ejemplo, donde tenemos las secreciones, en este caso traqueales, ¿no? La bomba de infusión, este es un equipo que se utiliza para poder administrar medicamentos de forma controlada, ¿no? Y esta se utiliza principalmente para la administración de medicamentos que requieren un control estricto, porque el exceso de la administración del medicamento podría generar grandes cambios y reacciones en los pacientes. Entonces, cuando uno quiere controlar la velocidad de ingreso del medicamento, ¿no? Lo ideal es hacer con las bombas de infusión. Claro, nosotros estamos acostumbrados a no tener una bomba de infusión, generalmente solo tenemos nuestro equipo de venoclisis, ¿no? Que tiene un graduador, donde uno puede medir las gotas, ¿no? A la cual voy a aplicar la infusión. Sin embargo, eh, esto se puede aplicar para cuando estás haciendo una hidratación con un cloruro, una dextrosa, ¿no? Ahí puedes utilizar este equipo de venoclisis con ese sistema de control, pero no es posible cuando tú tienes medicado el líquido, ¿no? Si has preparado una solución y vas a aplicar, entonces ahí sí es necesario hacerlo con la bomba de infusión para tener un control adecuado, ¿no? Del medicamento que uno va a utilizar. La bomba de infusión es el equipo ideal para administración endovenosa de medicamentos, ¿no? Los cuales se deben hacer siempre bajo el control de los efectos secundarios que pueda generar un medicamento. Vamos a hablar como ejemplo, porque, y en la charla también lo vamos a mencionar, el uso de los vasoactivos. Los vasoactivos se conocen así porque son medicamentos que actúan sobre los vasos sanguíneos y estos generan una vasoconstricción y al hacer esto elevan la presión arterial, ¿no? Entonces, hay medicamentos que se van a usar en los pacientes que tienen shock, es decir, cuando la presión arterial se viene abajo, ¿no? Y no hay una buena circulación a consecuencia de la hipotensión, ¿no? De la baja tensión que tiene el paciente. Si uno no revierte la hipotensión en las primeras 2 horas, ¿no? Estamos complicando al paciente. Y si esto no se revierte en las primeras 6 horas, ya es prácticamente irreversible. O sea, es decir, después de 6 horas con un paciente hipotenso, podríamos nosotros ya poder dar toda una atención, pero la mortalidad en el paciente es muy alta. Prácticamente el soporte de la baja presión se tiene que hacer dentro de las primeras 6 horas para así tener mayor éxito en el manejo, en el tratamiento y la recuperación del paciente. Entonces ya el manejo de estos vasoactivos, las dosis que se utilicen también son dependientes de lo que uno quiere lograr. Si uno quiere elevar la presión, un poquito de presión, entonces aplica también un poco de medicamento, pero si uno tiene que elevar eh, a mayor, más alto la presión arterial o si esta está muy baja, en ese caso lo que se tiene que hacer es aplicar mayor dosis, ¿no? Entonces, estos medicamentos, perdón, también tienen dosis máximas de aplicación, ¿no? Se pueden aplicar indiscriminadamente, ¿no? O sea, hay que llegar a un nivel a partir del cual aplicar más dosis ya es contraproducente y daña al paciente. Por lo tanto, uno tiene que conocer cuál es el límite alto de aplicación del medicamento para no cometer el exceso de administrar en mayor cantidad. Los maletines de reanimación, bueno, ya ustedes conocen, debe tener todo el equipamiento para hacer el RCP, los balones de oxígeno, el equipo de trauma, básicamente el equipo para lograr, sobre todo, ¿no? Estabilizar las posibles lesiones, ¿no? De los huesos, el inmovilizador cefálico, ¿no? También igual, sobre todo para manejo del cráneo, de la parte de la cabeza, cuando tenemos pacientes que han tenido TEC, ¿no? Es muy importante mantener la estabilidad, ¿no? de la zona de lesión para evitar aplazamientos, evitar hundimientos en el cráneo, ¿no? La tabla espinal, que es lo que permite mantener recta
la columna vertebral y evitar desplazamientos o lesiones de la médula espinal. El collarín cervical es muy importante para evitar daños a nivel de la médula espinal, sobre todo a nivel cervical, ¿no? Y esto voy a dar un pequeño, un poco más de información, porque el uso del collarín cervical es muy importante, ¿no? En toda persona que ha sufrido un trauma, ¿no? Sobre todo trauma a nivel del cuello. ¿Y por qué es importante? Porque la columna vertebral, ¿no? Contiene en su interior a la médula espinal. La médula espinal es el sistema nervioso, que es un sistema muy tenue, muy débil, el cual puede ser, es como tiene la consistencia de una gelatina, ¿no? Entonces, si logra haber una fractura de la columna, esta fractura podría tranquilamente seccionar la médula espinal y ahí se pierde todo lo que está por debajo de la zona donde se dé esta sección. Es decir, ya podría perder la movilidad, sensibilidad, ¿no? El funcionamiento de todos los órganos que están por debajo de la zona donde se rompa o donde se haga este trauma a nivel de la médula espinal. Entonces, a nivel cervical es mucho más el riesgo, porque si el trauma se desarrolla en la parte alta, es decir, desde la nuca, en la parte alta de la nuca, ¿no? Por encima de la mitad del cuello, ¿no? Si hay un golpe a ese nivel, prácticamente eso es una lesión mortal, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa parte alta están los nervios que controlan la respiración, ¿no? Entonces, si hay un trauma a ese nivel, el paciente se va a morir asfixiado porque su aparato respiratorio va a quedar en parálisis total. Si la lesión se da por debajo de la mitad del cuello, ¿no? En la parte baja, ahí el paciente va a poder respirar tranquilo, pero no va a poder movilizar ni las manos ni los pies. Se va a quedar completamente tetrapléjico. Entonces, las lesiones de la médula espinal en porciones más bajas, ¿no? Por ejemplo, a nivel del dorso o de la columna lumbar, lo que van a originar son solamente las paraplegias, es decir, no va a poder caminar porque va a tener parálisis de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, si la lesión es más alta, en la parte baja del cuello, el paciente quedaría tetrapléjico, es decir, no podría mover ni las manos ni los pies. Y si la lesión es un poco más arriba, en la parte superior del cuello, esa es una lesión mortal. El paciente puede morir inmediatamente. Entonces, el uso del collarín es muy importante porque muchos de los pacientes pueden tener lesión cervical, pero no tienen daño a nivel de la médula. Pero en el desplazamiento, en el movimiento, ¿no? Pueden finalmente causar este daño. Entonces, cuando uno tiene un trauma cervical, un trauma de columna, es muy difícil saber si estamos frente a un paciente que ya tiene una secuela o no. Lo primero es cuidar ese cuello, ¿no? Por eso que el collarín debe aplicarse así uno ve al paciente estable, ¿no? Porque una cosa es que el paciente esté estable en ese momento, pero en el movimiento podría completar el daño y tendríamos serias consecuencias en los pacientes. Entonces, el uso del collarín es muy importante, así nosotros podamos ver al paciente estable, pero una cosa pues lo que ves de afuera, pero por dentro la cosa puede ser diferente. Así que el collarín siempre se tiene que utilizar en los casos de traumas, ¿no? De la columna, de la columna vertebral. Bueno, y las férulas neumáticas son para poder estabilizar fracturas. Entonces, de esta manera, es un equipo básico que uno debe tener siempre en las unidades de emergencia. Siguiente, por favor. Se fue muy rápido, ¿no? Antes de eso, podría regresar uno más. Ya, ese ya está. Siguiente, el siguiente ya es la ambulancia. Ok. Entonces aquí lo que estamos viendo es todo lo que uno debe tener, pues, ¿no? En una ambulancia bien equipada, ¿no? El balón de infusión, ¿no? Perdón, la bomba de infusión es para poder administrar los medicamentos, hemos dicho, el inmovilizador de la cabeza, del cuello, los balones de oxígeno, ¿no? La camilla cuchara, la camilla telescópica, el chaleco de explicación, el maletín de reanimación, el desfibrilador, que, bueno, habitualmente los desfibriladores siempre vienen con su monitor, ¿no?
el pulsoxímetro, el aspirador de secreciones y el ventilador, ¿no?, de transporte o ventilador mecánico móvil, ¿no? Entonces, estos son los equipos que uno debe tener en una ambulancia, ¿no?, de emergencia para poder brindar el soporte a un paciente crítico, un paciente que tenga lesiones importantes. Siguiente, por favor. Muy bien, empezaremos por el ventilador mecánico, ¿no? El ventilador mecánico portátil es un equipo que va a permitir al paciente respirar y también tener la ventilación. Eso es muy importante. La respiración es la capacidad que tiene el cuerpo para poder recibir el oxígeno, utilizar en la célula y luego eliminar el CO2, ¿no? Entonces, el consumo del oxígeno, la eliminación del CO2 es el mecanismo de la respiración. Pero la ventilación es distinto. La ventilación es el desplazamiento del aire, ¿no?, por las vías aéreas. Entonces, el ventilador mecánico va a permitir que ingrese a través de la fuerza que va a imprimir el aire, en este caso un aire enriquecido con oxígeno, ¿no?, el cual va a permitir que llegue el oxígeno a la parte funcional de los pulmones y este oxígeno ingrese al cuerpo y las células puedan utilizar ese oxígeno para su funcionamiento y luego eliminen el CO2, ¿no? Entonces, cuando la célula usa el oxígeno que llega, se va a dar la respiración a nivel de la célula. Entonces, el desplazamiento de los gases a través del momento que se imprime la fuerza, que va a desplazarse por la tráquea y por los bronquios, los bronquiolos, hasta llegar a los alveolos, todo ese desplazamiento se llama ventilación, tanto de ida como de vuelta. O sea, esa es la capacidad que el ventilador mecánico va a lograr a través de la presión positiva que va a realizar. Y el oxígeno que llega hasta las células, en ese momento es donde se va a llevar a cabo la respiración, ¿no?, que es el uso del oxígeno y la producción del CO2, ¿no? Eso se da a nivel de las células para obtener energía y las células puedan así mantenerse vivas. Entonces, el ventilador mecánico, en general, sea portátil o sea el fijo, lo que hace es permitir que llegue el oxígeno por las vías aéreas, eso se llama ventilación, y que este oxígeno se pueda utilizar en las células, que sería la respiración. Entonces, ventilador mecánico, ¿no?, para que tenga un buen funcionamiento, debe ser programado, ¿no?, para poder dar la ventilación que el paciente requiere, ¿no? Entonces hay que tener conocimientos básicos, ¿no?, de la fisiología respiratoria para poder de esa manera poder manipular el ventilador mecánico portátil, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los ventiladores portátiles se van a conectar al paciente a través de un tubo endotraqueal. ¿Ya? Ahora, hay otra forma también de utilizar el ventilador mecánico que es ya sin uso de tubo endotraqueal, ¿no?, que consiste en colocar simplemente una máscara, ¿no?, que es la máscara facial, ¿no?, y el mismo ventilador puede aplicar presión positiva. Entonces, eh, generalmente ese tipo de presión a través de la máscara se realiza en pacientes que están conscientes, pero cuando el paciente está inconsciente, ¿no?, ya se utiliza con el tubo endotraqueal. Es más, si el paciente tiene dificultad para respirar o alguna condición que no pueda hacer su ventilación, entonces al paciente se le tiene que aplicar anestesia para poder colocar el tubo, ¿no?, y así poder luego continuar el uso del ventilador mecánico. En ese caso, cuando el paciente recibe medicación para que no luche con el ventilador mecánico, el paciente queda sedado, ¿no? Ya prácticamente queda inconsciente. Cuando el paciente está inconsciente, prácticamente los medicamentos anulan el funcionamiento de los pulmones, ¿no? Los pulmones funcionan automáticamente, ¿no? Ninguno de nosotros podría controlar su respiración más allá de un minuto, ¿no? No deja de respirar, pero no va a durar más de un minuto. Bueno, aquellos que practiquen buceo de repente más tiempo,
pero es un tiempo también limitado, luego del cual es imposible no respirar. Entonces, cuando la persona empieza a respirar, ¿no? Todo ese mecanismo de respiración es controlado de forma automática, ¿no? Hay un sistema automático que es el que regula el funcionamiento de la respiración. Cuando uno utiliza medicamentos sedantes, lo que hacen es anular al sistema automático y por lo tanto ya el pulmón, la vía respiratoria, ¿no? La parte respiratoria deja de funcionar. Cuando estamos en esa etapa, recién el ventilador mecánico puede hacer su trabajo, ¿no? Porque ahí recién el ventilador mecánico podría insuflar según la dosis que uno le aplique, ¿no? Entonces, una de las condiciones para poder utilizar el ventilador mecánico portátil es que el paciente esté inconsciente o sea producto del accidente, del trauma o la enfermedad que tenga, o sea inducido, ¿no? Una sedación inducida a través de medicación. Entonces, cuando el paciente está en esa situación, ¿no? Puede ser intubado y en ese momento también se le puede conectar al ventilador mecánico. El tubo endotraqueal se coloca a través de la boca de la persona y se dirige hasta la tráquea. Más adelante vamos a ver cómo se coloca un tubo endotraqueal. Es necesario mantener conectado el ventilador a la persona por un periodo de tiempo hasta que llegue al hospital. Eso es muy importante, ¿no? El soporte ventilatorio es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque el oxígeno es trasladado a través de este sistema a la circulación, ¿no? Y a través del bombeo de la sangre, el oxígeno va a llegar al cerebro. Esto es muy importante porque las neuronas pueden vivir sin oxígeno un promedio de 5 minutos. Después de 5 minutos, si no hay oxígeno, las neuronas mueren. Y después de 10 minutos de no haber recibido oxígeno, prácticamente estamos en la muerte cerebral. Ya ni una neurona está viva. A partir de los 5 minutos empiezan a morir las neuronas y ya no hay forma de recuperar estas neuronas, pero si pasa más de 10 minutos no hay ni una sola neurona viva. Entonces, ahí estamos frente a la muerte cerebral. Es posible que el paciente pueda ser salvado a través del buen uso de los medicamentos para su presión, corregir las otras causas por las cuales entró en emergencia, pero si no recibió oxígeno, ¿no? Más allá de 10 minutos, todo lo que hagas va a ser para tener un paciente vegetal. Podrías lograr que viva, pero va a quedar vegetal. Por eso que es muy importante el mantener la oxigenación del paciente, ¿no? Y no debemos descuidarnos, que es lo primero que uno tiene que asegurarse, ¿no? En un paciente que tenga problemas de salud, ¿no? Y que esté en un estado inconsciente, asegurarnos que esté respirando. Y si no está respirando, se tiene que utilizar el ventilador mecánico para que le pueda asistir y pueda recibir, ¿no? El oxígeno que requiere. Si no tienes ventilador mecánico, no hay, el ventilador mecánico portátil se ha malogrado, lo han prestado, ya no está. Bueno, ¿qué hacemos? Lo mínimo es que tengas tu bolsa de ambú, ¿no? Tu sistema de presión positiva, que lo colocas y conectas a oxígeno y con eso tú puedes dar el soporte de ventilación con el ambú, ¿no? Este es el sistema de presión positiva. Pero obviamente que hacer eso, ¿no? Implica qué cosa, desgaste del personal, alguien tiene que hacerlo de forma permanente, ¿no? Es una mano que se queda inmovilizada y que no se puede dejar de hacer porque si no el paciente se nos va a morir, ¿no? Se va a morir principalmente, como decía, el cerebro. Entonces, eh, lo ideal es tener el ventilador mecánico y intubar y conectar al paciente al ventilador mecánico, así tienes las manos libres o lo regulas y vas observando que el paciente tenga el aporte de oxígeno a través del ventilador mecánico, ¿no? Si no tienes ventilador mecánico, como repito, tendrías que hacerlo tú mismo a través del uso del AMBU, ¿no? Entonces, y eso no debe de parar hasta que el paciente llegue a ser intubado, ¿no? O sea, eso es lo que generalmente sucede cuando hay un paro cardiorrespiratorio en un lugar donde no hay ventilador mecánico, pero sí tienes tu AMBU, y entonces tiene que ir lo que llamamos el bolseo, ¿no? Tienes que ir bolseando al paciente hasta que pueda ser intubado o hasta que pueda ser conectado al ventilador mecánico. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia del empleo de aspirar
las secreciones. Bueno, el equipo de aspiración de secreciones portátil. Bueno, es muy importante porque cuando el paciente está inconsciente, esto sobre todo en los pacientes inconscientes, ¿no? Cuando un paciente está inconsciente, se liberan el sistema autónomo, ¿no? El sistema autónomo es el que controla los latidos del corazón, la respiración, ¿no? Son funciones vitales que nosotros no podemos controlar, el funcionamiento del hígado, el funcionamiento del riñón, el funcionamiento del páncreas, todos los órganos internos funcionan controlados por un sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces no podemos controlar voluntariamente estos órganos, actúan solos, ¿no? Y esos actúan autónomamente por un sistema nervioso autónomo. Entonces, lo mismo pasa con las glándulas salivales. Las glándulas salivales, ¿no? También las glándulas traqueales producen líquidos, secreciones, lo llamamos nosotros, y estas secreciones en un estado consciente están controladas. Pero cuando llega a un estado inconsciente, entonces el sistema autónomo empieza a dominar y el sistema autónomo entonces empieza a producir mayor cantidad de secreción. Entonces, eso hace que la boca, por ejemplo, se llene de más saliva, que la tráquea tenga mayor secreciones traqueales, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, cuando un paciente está inconsciente, ¿no? Se llena de saliva en la boca. Y esa saliva, por gravedad, va a caer en la vía respiratoria. Entonces, esa saliva, si pasa por la respiración a la vía aérea, y si pasa en poca cantidad, va a originar infecciones que se llaman neumonías aspirativas. Pero si pasa en un volumen importante, entonces obstruye la vía respiratoria y entonces vamos a tener asfixia del paciente. El paciente se va a morir asfixiado por sus secreciones. Entonces, es muy importante entonces siempre hacer la aspiración de las secreciones, sobre todo los que están en la vía aérea, ¿no? La tráquea, si es posible, generalmente para la tráquea tendrías que tener un traqueótomo o que el paciente esté con intubación traqueal, por ahí se puede aspirar la tráquea. O si el paciente todavía no está intubado, ¿no? Entonces en la boca las secreciones salivales también tienen que ser aspiradas. Tengas a un paciente con, podría ser un paciente con estado de conciencia disminuida o un paciente anciano, por ejemplo, con problemas neurológicos, ¿no? Que puede tener secreciones en la boca, que hay que aspirar, porque si no quitas la saliva de la boca, esa saliva va a pasar a la vía aérea y de pronto vas a empezar a tener infecciones tipo neumonía, justamente porque pasaron las secreciones a la vía respiratoria. Y estas infecciones respiratorias no se van a ver ahí mismo, ¿no? Estas se van a ver al segundo, tercer, cuarto día, que es cuando ya el germen que ha ingresado a los pulmones empieza a manifestarse y empieza a verse la aspiración no hecha, puede condicionar a la aparición de la neumonía, ¿no? Muchas veces hay pacientes que han sido intubados, todo, y están en ventilación mecánica y de pronto vemos que hacen neumonías. Y dicen, bueno, se habrá infectado por el uso del ventilador mecánico. En realidad no es por el ventilador mecánico, sino que ya el paciente había aspirado su saliva y ya estaba ya en camino a desarrollar su neumonía por la aspiración, ¿no? Ahora, hay otras enfermedades que se adquieren también por infección en el uso del ventilador mecánico, pero estos aparecen después, ¿no? Ya eso se ve más o menos a la semana o a las 2 semanas que el paciente está intubado, ¿no? Entonces, cuando aparece una neumonía, después de una semana, entonces ahí ya estamos hablando de una neumonía asociada al ventilador mecánico. Pero si aparece a los segundo o tercer día, no, el paciente llegó, está con problemas de inconsciencia, lo intubamos, lo ponemos al ventilador mecánico, pero al día siguiente, a los 2 días, 3 días, hace neumonía. Esa neumonía no es por el ventilador mecánico, sino esa neumonía se debe a que ha aspirado su saliva, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque el manejo también es distinto, ¿no? Los pacientes que tienen ya neumonías aspirativas, ¿no? Pueden ceder fácilmente antibióticos comunes, sobre todo penicilinas, ¿no? Y los que son asociados al ventilador mecánico son ya otro tipo de gérmenes, ¿no? Generalmente gérmenes que son productos de la manipulación y pueden ser contaminados o gérmenes ya de la UCI o del área donde se encuentre, ¿no? Entonces, esos gérmenes son diferentes a los gérmenes de la boca, son gérmenes más resistentes. Entonces, esos gérmenes son más potenciales
formadores de cuadros neumónicos graves, ¿no? Severos, que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, el ventilador mecánico, si bien es cierto, puede condicionar la aparición de una neumonía. eh, También hay neumonías que se dan al momento de que se aspira la saliva. Entonces, evitemos los problemas, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a tener complicaciones infecciosas? Si tengo ahí el aspirador, entonces aspiro a mi paciente, ¿no? Aspiro al paciente, le dejo libre la vía aérea, y entonces de esa manera el paciente tiene mayor seguridad en el manejo. Pero vamos ahora al otro lado, ¿no? Tenemos personal que no tiene conciencia del potencial peligro para un paciente al cual no se le aspira. El paciente está lleno de saliva en la boca, está que se ahoga, ¿no? Y está haciendo otras actividades. Ah, pues mira, ya, traigan el ventilador, traigan el aspirador. El aspirador no está ahí. Entonces el personal está esperando que le traigan el aspirador, y el paciente pues está aspirándose de la saliva, ¿no? Cuando usted ve a un paciente que está con mucha saliva en la boca, tiene que correr, tiene que inmediatamente liberar esa parte, dejar libre de las secreciones, porque si no, eso le va a traer problemas de neumonías, de infecciones, y el paciente se puede morir por la infección. Entonces, es una emergencia el tener la vía aérea limpia, inmediatamente liberar todo tipo de secreciones, salivas, ¿no? Sobre todo en la boca. Y si el paciente ya está con su tubo endotraqueal, hay que estar, a veces yo cuántas veces veo a los pacientes con ventilación mecánica, o que a veces ya los han intubado, no está con ventilador mecánico, sino se le puso el tubo endotraqueal para asegurar que el paciente respire. Entonces se puede pensar que tose y tose porque toda la secreción que está en el tubo, ¿no? Le provoca el reflejo de la tos para que pueda ser expulsado, porque el paciente no puede respirar. Entonces el paciente está que tose y tose, ¿por qué? Porque tiene obstrucción al pasaje del aire, ¿no? Y el personal está dando vueltas, mirando, ¿no? No aspiran al paciente. A veces aburridos, cansados, están aspirando, muy, muy tardío, ¿no? Entonces eso no debe pasar. El paciente debe mantener su vía aérea completamente libre y limpia. Hay pacientes que nos van a obligar a estar aspirando más continuamente porque van a secretar mayor cantidad de veces, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí limpia y limpia el paciente, pero obviamente que eso para el trabajador, para el personal de salud es más pesado, es más complicado, te agota más, te cansa más, usas más insumos, pero si no lo hacemos, las consecuencias caerán en el paciente. Como siempre a veces uno dice, ¿no? En esta época de la pandemia hemos podido ser testigos, ¿no? De cómo se atiende a un paciente. Y a muchos nos ha pasado, y también de manera personal, que familiares, amigos, personas muy cercanas nuestros han llegado a las unidades de cuidados intensivos, a las emergencias, a los hospitales. Y los han tratado nuestros colegas, nuestros amigos del equipo de salud. Y bueno, ¿no? Uno dice, no hagas a otros lo que tú no quieres que a ti te hagan. De pronto, como si yo atiendo en el hospital y yo no soy presto a brindar la atención inmediata al paciente que se está ahogando con su saliva, que se está ahogando con sus secreciones traqueales, cuando caiga en las manos de un colega que no lo hace, ¿con qué cara podría reclamar? Por eso que es muy importante el cambio de actitud. Nosotros tenemos que tener una actitud más proactiva y en beneficio del paciente, ¿no? Para eso nosotros vamos a un hospital, vamos a una unidad de emergencia, vamos a una ambulancia o en cualquier servicio donde uno va a trabajar. La prioridad tiene que tener el paciente, y nosotros tenemos que tener conocimiento para poder hacer lo que es necesario y evitar complicaciones en el paciente. Miren cómo las aspiraciones de la saliva, de la aspiración de las secreciones traqueales puede traer consecuencias fatales en un paciente. Puede prolongar su estancia hospitalaria. El paciente sin las neumonías se podría ir a la semana, pero por la neumonía se puede ir a 15 días, 20 días, un mes dentro de UCI, ¿no? Solamente por no haber aspirado adecuadamente. Entonces, el equipo de secreción, no, de aspiración de secreciones
no está de adorno, es un equipo muy importante y muy útil. Y nosotros deberíamos usarlo con mayor frecuencia según la necesidad del paciente. Hay unas salas de hospitalización donde, por ejemplo, hay 20 pacientes, 12 pacientes a cargo de un enfermero y con su apoyo de su equipo técnico, ¿no? Tienen 12 pacientes, 10 pacientes a cargo y, y van pasando sus visitas, ¿no? Entonces, a veces algunos son muy meticulosos. Paciente uno lo atiendo completo. Paciente 2 lo atiendo completo. Y así el paciente 10 va a ser el último en ser atendido, porque como van avanzando de uno en uno, van avanzando de poco en poco, el paciente que esté en el puesto 10 será el último en ser atendido, ¿no? Eh, bueno, lo que en realidad debería primar no es tanto la secuencia, en la ubicación, sino debería existir el criterio de atender primero al más grave, de atender primero al que tiene más complicaciones y de atender más al que requiere más atención. O sea, no tratar a todos los pacientes como si fueran lo mismo, ¿no? O sea, tuvieran la misma enfermedad, la misma patología. Tú lo ves como una cama, tú lo ves como un individuo, pero tú no ves pues que uno es más grave que el otro. Y si en tu grupo le tocaron 3, 4 pacientes que son graves, que necesitan mayor atención, bueno, tienes que esforzarte para darle la atención a todos por igual. Pero a veces eso no se ve, ¿no? En la práctica no ve otras cosas y eso en realidad no debería pasar. Entonces, ustedes tienen su equipo de aspiración de secreciones, hay que usarlo. Y hay que darle las aspiraciones que el paciente requiere. No, ya lo aspiré, lo voy a aspirar de acá a 3 horas o a 4 horas o ya antes de salir y el paciente está que se aspira. O sea, lo complicamos al paciente. Tú ves que está ahí con secreción, hay que aspirar. A la hora, ves que se volvió a llenar de secreción, hay que aspirar, estar atento, ¿no? Porque sabemos que estos pacientes están produciendo mucha saliva, teniendo muchas secreciones traqueales, se obstruye muy rápido, entonces hay que aspirar, ¿no? No hay que dejar que el paciente se nos complique. Entonces, la aspiración de secreciones puede resultar un procedimiento potencialmente dañino, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado, porque puede originar traumas en la tráquea, y eso es básicamente porque el que lo hace mal. No es porque la aspiración sea negativa, sino lo hace mal. A veces no utiliza buena cantidad de líquido para poder eliminar la secreción, ¿no? Ingresa con la sonda ya todo obstruida. Entonces, en ese afán, con la sonda obstruida, trata de aspirar más, aplica más fuerza, manipula mal, buscando aspirar. Pero en realidad tendría que haber limpiado bien la zona antes de poder ingresar, utilizar la limpieza con el líquido, pues tiene que estar siempre con su cloruro al costado, con su agua destilada para poder hacer la aspiración y cosa que limpia el tubo y nuevamente ingresa con la sonda a volver a aspirar, ¿no? Entonces, pero a veces cuando no hacen eso, más bien lo que originan son traumas en la tráquea, o lo hacen mal o se demoran, eso va a condicionar la hipoxemia, ¿no? Baja la saturación, puede originar hipertensión, obviamente con toda la manipulación puede haber aumento de la presión arterial, los pacientes cardíacos podrían hacer arritmias cardíacas, ¿no? Podría aumentar la presión intracerebral, ¿no? Y pacientes que tienen, por ejemplo, derrames cerebrales podrían ampliar, ¿no? El rango de la hemorragia cerebral. Entonces, estas aspiraciones en estos tipos de pacientes que tienen ya complicaciones neurológicas, cardíacas, la aspiración tiene que hacerse con bastante precaución. Debe llevarse a cabo cuando sea clínicamente necesario, lo que les decía hace un rato, lo que necesita el paciente no está en función a la comodidad del personal de atención, sino está en función a la necesidad que tenga el paciente. Podría hacerse 3, 4, 5 aspiraciones, ¿no? Con mayor frecuencia, todo va a depender de qué tan cantidad de secreciones produce el paciente. Muy bien, siguiente, por favor. Muy bien, la aspiración de secreciones puede resultar un procedimiento potencialmente, bueno, ya esto lo hemos comentado. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, algunas consideraciones. Una aspiración de secreciones debe de durar entre 10 a 12 segundos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hay un riesgo de reflejo vagal, ¿no? El reflejo vagal está en la boca, al nivel de la faringe, ¿no? En la parte posterior de la boca, ¿no? Ahí, si uno demora más de
12 segundos, entonces va a haber una estimulación al sistema autónomo y eso puede generar el reflejo vagovagal. El reflejo vagovagal es lo que puede originar hipotensión, puede originar hipertensión o puede originar paro cardíaco o arritmia. Entonces hay que tener bastante precaución de no hacer una aspiración muy prolongada en la boca, ¿no? Primero se aspira la boca y luego se aspira el tubo orotraqueal o también si tiene el traqueótomo, el traqueótomo. Siguiente, por favor. Al realizar una aspiración de secreciones, ¿qué número de sonda de aspiración debe escoger? Que eso es también importante, ¿no? El número, el sonda, el grosor de la sonda que uno tiene que utilizar. Entonces, siempre se debe utilizar el doble de la medida de French del tubo orotraqueal o del traqueótomo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el número de la del tubo endotraqueal es 7, entonces la sonda debe ser el número 14, ¿no? El tubo del traqueótomo es 8, entonces la sonda debe ser el número 16. Hay que por eso siempre ver qué tamaño de tubo tiene el paciente al que le han colocado, ¿no? Ahora, generalmente los rangos de los tubos que tenemos en el mercado disponible, ¿no? Son de 6.5, que es el más pequeño, y hasta el 8, 8.5 en algunos casos, ¿no? Entonces, que estos tubos se van a utilizar también en función a la característica del paciente, ¿no? Si entre más grande, va a necesitar un tubo más grande también. Entonces, las sondas podían utilizarse las sondas número 14 ¿no? al número 16, ¿no? Digamos en ese rango. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las bombas de infusión. Como les había comentado, la bomba de infusión es un dispositivo que se utiliza para administrar medicamentos, ¿no? Y estos medicamentos requieren un control programado, ¿no? Y una determinada velocidad de infusión, ¿no? Entonces, son medicamentos que se utilizan para aplicación intravenosa, son medicamentos para pasar por la vena, o en algunos casos lo que se pasa son los alimentos, ¿no? Por la vía oral, pues que serían las infusiones enterales, ¿no? Las famosas fórmulas enterales. Entonces, a los pacientes que por alguna condición requieran este tipo de medicamentos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces un ejemplo de cómo se emplea la bomba de administración de un inotrópico, ¿no? Entonces, los inotrópicos, o también llamados vasoactivos, ¿no? Son medicamentos que producen el aumento de la presión arterial. Entonces tenemos aquí la dopamina. ¿Cuándo uno va a usar dopamina? O sea, eso es muy importante. Estos medicamentos no son para usar de entrada. Yo veo que el paciente le baja la presión, entonces de pronto lo voy a utilizar de frente. No, no es así. Em, Estos medicamentos están indicados cuando estamos frente a un paciente que tiene un shock, en este caso anafiláctico, o un shock en el que existe una vasodilatación. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo reconocer un shock de esta naturaleza? Lo que más se ve cuando baja la presión arterial de una persona es que esta persona haya perdido sangre, ¿no? O él haya perdido demasiado volumen sanguíneo, por ejemplo, cuando una persona está con diarrea, se deshidrata y la presión se va a venir abajo porque ha perdido líquidos, ¿no? Si la persona tiene una hemorragia, pues se pierde también sangre directamente. Entonces, estos efectos en los que hay pérdida de líquidos se llaman shock hipovolémico. O sea, lo que ha perdido es el volumen de la sangre, el volumen. Entonces, cuando estamos frente a un shock hipovolémico, lo primero que tenemos que hacer es reponer líquido. Entonces, ¿qué líquido se repone? Es el cloruro de sodio. ¿Puedo ponerle dextrosa a mi paciente? Puedes ponerle dextrosa, pero el problema es que dextrosa no tiene sodio, ¿no? Entonces, al no aplicar sodio es como si estuvieras aplicando agua destilada, ¿no? ¿Puedo aplicar agua destilada? Bueno, en realidad no debes aplicar ni agua destilada ni tampoco la dextrosa sola, ¿no? Debes aplicar estas soluciones, las puedes convertir en un cloruro. ¿Cómo lo vas a convertir? Lo vas a convertir aplicando 2 ampollas
de hipersodio. ¿Ya? Entonces, si tú tienes el cloruro en la mano, aplicas de frente el cloruro. ¿Pero cómo aplicas? Aplicas en bolos de 200, ¿no? Coges 200 mililitros de cloruro y lo aplicas en bolo, ¿no? Abres la chorro, la llave, o si cargas en tu jeringa, le aplicas rápidamente en bolo 200 mililitros. O si no, simplemente abres la llave del suero, ¿no? De la venoclisis, abres para que pase 200 mililitros a chorro. Luego cierras la llave y monitorizas la presión arterial, ¿no? Ahí tiene que haber elevación de la presión arterial. Si no han conseguido aumentar o modificar la presión arterial, vuelve a repetir un segundo bolo, inmediatamente, ¿no? Eso quiere decir que la cantidad de sangre que ha perdido es mayor. Entonces aumentas otros 200 más, hasta que la presión arterial logre subir y regularse, ¿no? Si estamos frente a un paciente que está consangrando activo, o sea, tú le estás pasando cloruro, pero sigue sangrando, ¿no? Lo ideal en estos pacientes sería administrarle sangre, a pasarle sangre, pues ya sé que está perdiendo sangre, le tengo que poner sangre. Pero si no tenemos sangre, lo que tenemos que pasarle es cloruro. Ahora, muchas veces el paciente sigue sangrando y le vas poniendo más cloruro, más cloruro. Hay un momento en el que el paciente va a tener cloruro que sangre en su cuerpo, ¿no? Porque le está pasando más y sigue perdiendo. Ahí hay que buscar que se cierre en el punto de sangrado, eso sería lo ideal, ¿no? Y así se mantenga. Pero el tema es que así le pases sangre o le pases el cloruro, mantengas la presión arterial alta, ¿no? O sea, un valor por encima de 90 en la presión sistólica. ¿Y eso por qué? Porque es importante, así sea el cloruro nada más lo que le pase, tenga la presión alta, porque obviamente lo ideal es que esté lleno de sangre, pero si va sangrando, sangrando, le vas poniendo cloruro, cloruro, ¿no? Hasta que puedan empezar a transfundir la sangre. Mientras esté en ese proceso, habrá que seguir pasando cloruro, toda la cantidad que sea necesaria, para mantener la presión arterial por encima de 90. ¿Por qué razón? Porque si la presión arterial baja demasiado, ¿no? Si baja mucho, ¿no? Y se mantiene en ese punto, hay un promedio de 1 hora. Si en 1 hora no se logra revertir la presión arterial baja, entonces vamos a tener ya mayor riesgo de que el paciente tenga una falla multiorgánica, ¿no? Es decir, la presión baja persistente puede originar en un paciente que empiecen a fallar los demás órganos, o sea, todos los órganos empiecen a fallar. Entonces, falla el pulmón, falla el hígado, falla el riñón, falla el corazón, o sea, todos los órganos empiezan a tener disfunción, ¿no? Y entonces vamos a tener las famosas fallas multiorgánicas o disfunción orgánica múltiple. Entonces, cuando entramos a esa etapa, ya pues prácticamente es irreversible. El paciente va camino a la muerte. Solo será cuestión de cuánto tiempo su cuerpo resista, pero ya que el paciente va camino a la muerte. Entonces son momentos preciosos que uno tiene que rescatar en un paciente que está en una situación de emergencia. Entonces lo que uno tiene que hacer en estos casos es mantener la presión arterial por encima de 90, ¿no? La presión arterial sistólica sobre todo por encima de 90, ese es el objetivo. Entonces, si yo le mido la presión arterial a mi paciente, está con 60 y 60 0, ni siquiera mido la segunda presión, entonces inmediatamente lo primero que tengo que hacer es pasarle volumen, ¿no? Le agarro cloruro y le paso cloruro. Doctor, no tengo cloruro, solo tengo agua destilada. Tenemos que convertirlo en cloruro porque no puede pasar agua destilada sola. Si uno pasa agua destilada sola, ¿qué va a pasar? Le vas a originar hemólisis, es decir, vas a empezar a romper sus glóbulos rojos. No le puedes pasar. Tienes que pasarle cloruro. Ahora, no tengo cloruro, échale 2 ampollas de hipersodio, ahí aplícalo, y eso que era agua destilada se convierte en cloruro, o sea, en un suero. Y ahí, con total seguridad, le aplicas. Ahora, no tengo la dextrosa, solo tengo dextrosa. Tampoco puedes aplicar dextrosa de frente. La dextrosa también tienes que ponerle sus 2 ampollas de hipersodio y con eso es como si fuera el cloruro de sodio, pero con azúcar, ¿no? Y ahí le pasas, no hay problema. No va a suceder nada, ahí no va a haber ninguna complicación. Si tú le pasas agua destilada de frente, ahí vas a dañar al paciente. Si el paciente estaba mal, por eso lo vas a complicar peor. Entonces, lo que sí tienes que tener bien claro es que cuando tengas un paciente que está con shock, lo primero hay que descartar que sea un choque hipovolémico y tengo que pasarle cloruro. Ya, no es pasarle dextrosa sola, ni tampoco es pasarle agua destilada. No se pasa la sangre de estas sustancias, se pasan sobre el cloruro.
Ahora, algunos me podrían decir, doctor, pero yo tengo hemarceles, ¿no? En la solución de poligelina. Si tiene a la mano la solución de poligelina, bueno, puede aplicar. Pero hay un gran detalle. El cloruro de sodio levanta la presión arterial de inmediato. Tú lo aplicas y está subiendo la presión arterial. Pero si tú aplicas el Aemacel la poligelina, ¿qué va a suceder? Lo aplicas, pero la presión arterial no va a levantar de inmediato, demora casi media hora levanta la presión arterial. Entonces, en media hora se te puede complicar el paciente aún más. Por eso que lo ideal, si tienes las dos soluciones, es decir, tienes cloruro de sodio y tienes el Aemacel, le pasas los dos. Le pasas primero el cloruro para levantar y simultáneamente le vas pasando también el Aemacel. Cosa que vas ganando tiempo para que el Aemacel, cuando ya llegue a su efecto, que es en media hora, el Aemacel, ¿qué cosa hace? No solamente levanta la presión arterial, sino que mantiene la presión arterial alta casi 6 horas. En cambio, el cloruro de sodio, si bien es cierto, permite que suba más rápido la presión arterial, pero también no dura más allá de media hora, o sea, en 20, 30 minutos otra vez empieza a bajar. Entonces, el uso del cloruro, si bien es cierto, me ayuda a levantar la presión arterial, pero voy a tener que estar poniendo, ¿para qué? Para que se mantenga estable. Pero en cambio con el Aemacel, le coloco y una vez que haga su efecto, va a mantener la presión sin necesidad de estar poniendo más volumen, ¿no? Va a mantener un tiempo mayor, casi 6 horas. Entonces, los dos medicamentos tienen sus indicaciones y su uso, ¿no? Pero cuando estamos en una situación de un paciente con presión baja, lo primero es aplicar sus retos de volumen, ¿no? Entonces vas aplicando, va subiendo. Eh, pero si esto, a pesar de ponerle Aemacel, a pesar de estar poniéndole, y no veo que el paciente está perdiendo, más bien el paciente está con una infección, ha estado con neumonía, ha estado con fiebre varios días, ¿no? Y ahora está chocado, la presión se le vino abajo y tenías la historia de una infección. Cuando estamos frente a ese tipo de pacientes que tienen una historia de infección, ¿no? Lo primero también es aplicar volumen, ¿no? Se aplica el líquido, porque a veces, casi siempre es porque se han deshidratado por la fiebre, ¿no? Porque no está tomando líquidos, o sea, deshidratado, entonces uno le aplica el volumen, entonces sube la presión, ya se arregló. Entonces solamente era una hipotensión por hipovolemia. Pero si a pesar que le he aplicado el volumen, no sube la presión, entonces ahí tengo que asumir, ya que hay el antecedente de una infección, tengo que asumir que este paciente está haciendo un shock hipovolémico, en este caso distributivo secundario a la infección, que eso se llama shock septic. Entonces, cuando estamos recién en este tipo de diagnóstico, que es el shock séptico, ahí recién es cuando utilizamos estos inotrópicos. Ahí está indicado utilizar este tipo de soluciones, la dopamina, la noradrenalina, la vasopresina, ¿no? Son medicamentos que uno puede utilizar, uno de ellos, o combinados dos, o hasta los tres medicamentos se pueden utilizar según la gravedad del paciente, según la necesidad de que levante la presión arterial. Pero que hay un pequeño detalle que siempre hay que tener en cuenta cuando utilizas este tipo de medicamentos, que el exceso de dosis puede originar la pérdida de circulación en las extremidades, es decir, por ejemplo, los dedos, las manos, los pies, ¿no? Los dedos del pie, los pies, van a ser sacrificados para poder levantar la presión arterial. Es decir, la sangre se va a ir hacia el pulmón, hacia el corazón, hacia el cerebro, a efecto de estos inotrópicos. Y las extremidades no van a recibir sangre. Entonces, si uno utiliza mucho tiempo o en dosis excesivas, estas partes distales del cuerpo finalmente van a sufrir necrosis, van a sufrir muerte, ¿no? Y entonces se les van a morir las manos y los pies, ¿no? Entonces van a haber gangrenas a ese nivel, por el exceso de uso, ¿no? En dosis o en tiempo o un uso inapropiado de un medicamento, ¿no? Entonces, si bien es cierto, levantan la presión arterial, pero hay esa posibilidad de esas complicaciones. Entonces, también tienen su techo hasta donde se puede utilizar para evitar estas cosas, ¿no? Porque también por encima de ese techo ya no da ningún beneficio. Entonces, vamos a hablar de uno de ellos, que es la dopamina, ¿no? ¿Cómo se puede preparar una dopamina? Bueno, se aplican dos ampollas. Una ampolla de dopamina tiene 200 miligramos. Entonces, vamos a aplicar dos, que entonces serían 400 miligramos.
Y esto lo vamos a colocar, puedes utilizar dextrosa al 5% o también puedes utilizar cloruro, cualquiera de los dos, 500 mililitros, o sea, medio litro, ¿no? Ahí lo combinas y ahí tienes esta solución. Siguiente, por favor. Una vez que ya tienes la solución, ahora el siguiente paso es calcular, ¿no? La dosis, ¿no? ¿Cuánto le voy a aplicar a mi paciente? Entonces, por ejemplo, si el paciente pesa 50 kilos, entonces, ¿a qué velocidad le voy a aplicar? Entonces, vamos a ver si yo quiero aplicar 25 mililitros por hora. Eso es muy importante. La cantidad de medicamento que quiero aplicar va a estar en función a lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Cómo puedo lograr yo que el medicamento aumente la presión arterial? Habitualmente uno utiliza dosis bajas, ¿no? Cuando empieza y luego va subiendo poco a poco, ¿no? Va probando. Entonces, por ejemplo, podría utilizar 5 mililitros por hora, que eso se traduce a microgotas, ¿no? Que algunos conocemos como microgotas, podemos decir 5 microgotas, o también 5 mililitros por hora. Entonces, cuando uno le da esta dosis, está aplicando con la finalidad de ver si con un apoyo mínimo del medicamento logramos levantar la presión arterial. Si no hay mejoría a los 5 minutos de haber aplicado esa dosis, entonces se aumenta la dosis, ¿no? Podríamos subir de 2 en 2, de 3 en 3, eso ya depende de la experiencia del clínico, ¿no? Yo, por ejemplo, subo de 5 en 5 porque mi objetivo no es estar subiendo despacito, sino mi objetivo es llegar más rápido a controlar la presión arterial. Yo le subo de 5, si no controlo, le subo a 10, si no ha mejorado, le subo a 15, y así llego al máximo que es 25. Entonces uno va agregando. En ocasiones, cuando me encuentro con pacientes que están muy chocados, ya ni siquiera hago eso, ¿no? Yo de frente aplico 25 el máximo. Obviamente que al rato voy a ver si la presión se sube demasiado, ¿no? Se va a disparar. Entonces, cuando ya se disparó, ya logré que se le supere la presión mínima, y ya estoy viendo que Madrid tiene mucha presión, empiezo a bajar, ¿no? Entonces, de 25 le bajo a 20, le bajo a 10, hasta llegar a un punto en el cual la presión que estaba alta, ¿no? Empieza nuevamente a bajar. Yo regulo a la velocidad, a la presión que quiero que quede, entonces hasta llegar a ese punto uno va monitorizando al paciente hasta alcanzar un nivel que uno quiere, ¿no? Entonces uno, bueno, puede ser de menos a más o de más a menos. Eso depende de la experiencia, el criterio, ¿no? El que tenga el médico que va a dirigir la administración del medicamento. Entonces, si estamos aplicando a una velocidad de 25, ¿no? Entonces la dosis va a ser igual al usar una constante, que en este caso es un 13.3, ¿no? Por la velocidad de infusión, que sería el 25, entre el peso, ¿no? Entonces eso aplicamos la fórmula y nos va a dar 6.65 microgramos por kilogramo por minuto, ¿no? Entonces, y esto, ¿dónde sale también esto de 1.33? ¿No? Esto sale de esta fórmula en la que utilizas la solución que tienes de 500 mililitros, ¿no? Que tiene 400 miligramos. Entonces, esto tú vas a aplicar un centímetro. Tienes medio litro que tiene 400, uno dice, ¿cuánto tiene un centímetro? Entonces, un centímetro, aplica la tabla de 3, ¿no? Regla de 3 simple, y aquí obtienes, ¿no? Que X es igual a 0.8 miligramos. Entonces, de esa manera, tú puedes tener, ¿no? Esta constante con la cual tú vas a poder aplicar. Entonces, esta constante sale de aquí y entonces tú tienes, ¿no? Que siempre puedes aplicar, ¿no? De frente al 13.3 por 25, ¿no? Y de esa manera ya calculas. Siguiente, por favor. Bueno, estos cálculos que estamos poniendo en la práctica, ¿no? Son cálculos matemáticos que uno puede hacer, ¿no? Para ir aplicando, pero en la práctica, en la vida real, pues no, uno no tiene mucho espacio para hacer estos cálculos, no tiene la calculadora para hacer las multiplicaciones, las divisiones, entonces uno generalmente hace lo que le explicaba hace un minuto, ¿no? Que les decía que uno empieza a aplicar al tanteo, ¿no? Al tanteo, ¿no? Entonces uno empieza a aplicar al tanteo y uno dice, ¿sabes qué? Vamos a aplicar, ponte a 5 microgotas por minuto y vemos cómo va, ¿no? Si con eso es suficiente, y ahí no me queda, pues, ¿no? Pero si vemos que no hay mejoría, por eso que la valoración es casi inmediata, ¿no? Se aplica la dosis y en los 2, 3, 4 minutos tú ya sabes si funcionó o no para poder aumentar la dosis, ¿no?
Bueno, ese es un estilo y otro, el que yo generalmente utilizo es ponerle más dosis y luego bajar. Lo hago al revés, para no perder tiempo en estar. O sea, yo prefiero llegar rápido a una presión alta y luego disminuir la dosis a ir de abajo hacia arriba. Porque de abajo hacia arriba hasta alcanzar, me puedo pasar una hora, hora y media solamente buscando el techo de la dosis. Entonces me demoro más. Pero como les digo, todo eso depende de la experiencia y también de la forma como el clínico lo quiere hacer. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, igual, siguiente, todo esto se viene calculando, ¿no? Entonces son los valores teóricos, ¿no? Cuando uno quiere calcular la dosis que va a pasar al paciente. Entonces, cuando uno ya tiene estos valores, ¿no? El volumen es 500 mililitros, la droga es dopamina que tenemos 400 miligramos, el peso del paciente, ¿no? La perfusión en mililitros, que sería 6,5, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? Y esta es la infusión a partir del peso del paciente que se le va aplicando. Entonces, algunos de los sistemas ya tienen este sistema ya, si no tienes los equipos que ya tienen el aplicativo, hay equipos que tienen el aplicativo donde tú solamente ingresas los datos, ¿no? Y ese te calcula la dosis que vas a aplicar. Siguiente, por favor. Ok, muy bien. Entonces la dosis de la dopamina se va manejando así, empieza con una dosis inicial y luego vas modificando según la necesidad del paciente. Muy bien, ahora vamos a pasar al manejo de la vía aérea. Con respecto al manejo de la vía aérea, tenemos aquí que debemos asegurar la provisión, ¿no? de oxígeno, ¿no? a través de este sistema, ¿no? Siguiente, por favor, vamos a ver cómo manejamos la vía aérea. La vía aérea se maneja, en primer lugar, asegurando, ¿no? asegurando el suministro del oxígeno, ¿no? a través de la ventilación, en este caso de presión positiva, ¿no? Justamente cuando uno aprieta este dispositivo, el aire que contiene el dispositivo va a pasar por estos tubos hacia la vía aérea y entonces va a insuflar los pulmones. Esto es presión positiva, ¿no? Entonces acá estamos aplicando presión positiva. Una vez que se aplique la presión positiva, cuando la persona que ha hecho la presión sobre este dispositivo, sobre esta bomba, ¿no? Cuando lo suelte, la bomba se vuelve a llenar de aire, ¿no? Entonces, ¿y eso es por qué? Porque hay presión negativa para que ingrese aire nuevamente a la bomba, ¿no? Y luego se vuelve a comprimir y vuelve a pasar, entonces en ese sistema va. Ahora, esta bomba se puede conectar al oxígeno, o sea, acá no está conectado al oxígeno, entonces lo que está aportando es el oxígeno ambiental, ¿no? El oxígeno ambiental representa el 21% del aire. El aire es una mezcla de gases. El 70% del contenido del gas del aire ambiental es nitrógeno. El 21% es el oxígeno, ¿no? Entre el nitrógeno y el oxígeno tenemos más del 90% de gases, ¿no? en el aire. Entonces, cuando una persona está en esta situación de un shock, está en una situación de una obstrucción a la vía respiratoria, no puede respirar, entonces cuando uno mide la saturación, la oxigenación del paciente, vemos que satura bajo, significa que no está llegando la cantidad de oxígeno suficiente para que exista la respiración. Entonces, en esos casos se conecta el oxígeno a estos sistemas o también al ventilador mecánico, se conecta ¿para qué? Para aumentar la proporción de oxígeno en el aire que va a ingresar al organismo del paciente, ¿no? Entonces, cuando uno conecta el oxígeno, en el balón de oxígeno tú puedes regular los litros, ¿no? Tú puedes abrir la llave para de esa manera ir incrementando, ¿no? la cantidad de oxígeno que va a ingresar al paciente. Bien, entonces, por cada litro de oxígeno que tú incrementes o coloques al paciente, va a subir un promedio de 3,5 de porcentaje. Entonces, por ejemplo, si este paciente está aquí
sin ninguna conexión a oxígeno, estamos administrando oxígeno al 21%, que en otros le pueden decir el PAFI de 0,21, ¿no? O sea, perdón, de aplicación del FiO2. FiO2 es la presión de oxígeno, la presión de oxígeno inspirado, el FiO2. El FiO2, si no está conectado a oxígeno, esto está aportando solo el oxígeno ambiental, que es 21% de oxígeno. Entonces, esto sería un FiO2 de 0,21, o si quieres, 21%. El porcentaje también se puede escribir como si fuera un decimal, por eso que se le escribe con 0,21. ¿Ya? Ahora, si le subes 1 litro, o sea, lo conectas al oxígeno y le pones a 1 litro, entonces le vas a subir 3,5. Eso quiere decir que el paciente está recibiendo 24,5. Si le pones un segundo, aumentas la llave y lo abres a 2, significa que el paciente ya ahora está recibiendo bueno, vamos a poner el promedio de 3, ¿ya? 3. Lo subiría de 21 a 24, de 24 hasta 27, ¿no? De 21, no, 28 está bien, 3,5, ¿no? Entonces sería 28. No, vamos a poner un promedio de 3,5 pues, por cada litro que abre, ¿no? Entonces, de 21 pasa generalmente a 24, de 24 sube a 28, de ahí a 32, ¿no? Cuando estamos en 3 litros estamos en 32, cuando estamos en 4 litros estamos a 36, bueno, promedio 35, 36, vamos viendo su porcentaje, ¿no? Y cuando llegas a 5 litros, ¿no? Estamos más o menos llegando al 40%. Pues esa es la proporción, ¿no? Y así vas aumentando, mientras vas aperturando la llave del oxígeno, el aporte de oxígeno al sistema es mayor. Cuando tú lo hables a 10, bueno, a 10 litros, ¿no? Estamos hablando de más o menos un 60%, de 60 a un 80% de aporte de oxígeno. Y cuando hables más de 15, no, de más de 10%, 12, 13, 14 o 15 litros, que es el máximo que puedes abrir en la llave del oxígeno, del balón de oxígeno, entonces estás aportando por encima del 80% de oxígeno, ¿no? En algunos casos puede llegar al 100%. Entonces, eso significa que estás aportando oxígeno puro a la vía aérea. Entonces, mientras más oxígeno aportas, tiene mayor posibilidad de que llegue más oxígeno al pulmón y entonces el paciente, ¿no? Eleve su oxigenación. Entonces, eso es cuando uno conecta este ventilador o este sistema de AMBU, ¿no? De presión positiva, lo conecta al oxígeno, ¿no? Entonces, eso puede aumentar la cantidad de oxígeno que va ingresando por el sistema, ¿no? Con el apoyo del balón de oxígeno. Siguiente, por favor. Entonces, cuando uno quiere aplicar se pasó creo muy rápido, no sé si puede ser uno. Cuando uno quiere aplicar la vía aérea, la siguiente, por favor. Pero cuando uno aplica la vía aérea o quiere mantener intacta la vía aérea, ¿no? Tiene que mantener toda la parte de la tráquea, la laringe y la boca en una sola línea, en un eje. Normalmente una persona cuando está sentada o de pie, la boca es horizontal, la laringe es vertical y la tráquea está inclinada, oblicua, ¿no? Entonces, una persona cuando sufre un estado de trauma o de inconsciencia, la lengua, que tiene un peso, suele ir hacia la parte posterior. Generalmente cuando una persona está inconsciente, está boca arriba. Y cuando está boca arriba, la lengua, como no tiene control, por su peso, cae hacia abajo y ahí es donde puede obstruir y causar la asfixia del paciente, por la lengua. Aparte de que también hay secreciones que también obstaculizan el pasaje del aire y por eso también el paciente se puede asfixiar. Entonces, cuando tenemos problemas de la vía aérea, ¿no? Pacientes que tengan taquimia, es decir, están respirando con mucha celeridad, ¿no? Muy rápido. Esto lo vemos en pacientes, por ejemplo, ancianos que están con neumonía. El paciente respira muy agitado, muy rápido, muy superficial y entonces no oxigena bien. Y otros pacientes que están haciendo una respiración rápida, en un momento dado se van a agotar, van a perder fuerza y van a entrar en un paro respiratorio. Por eso, ojo, pestaña y ceja con pacientes que tienen respiración rápida
persistente, si eso no se corrige, ese paciente se va a cansar, su vía respiratoria se va a agotar y va a entrar en paro respiratorio en cualquier momento. Ya ese paciente tiene que tener todo listo para intubarlo y pasarlo a ventilación mecánica. El estado de conciencia, en este caso pacientes que tienen pues problemas eh, por uso de medicamentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando le ponen anestesia general, entonces el paciente entra en inconsciencia, entonces ya ese paciente tenemos que proteger su vía aérea, ¿no? Porque se va a aspirar. Inconsciente con TEC, ¿no? O sea, el paciente que ha tenido traumatismos en la cabeza y puede perder el conocimiento, entonces ellos también van a perder el control de la vía aérea, entonces necesitan apoyarlos en mantener la vía aérea permeable. Los trastornos de conciencia por alcohol o drogas, también por los mismos motivos, las lesiones torácicas, también, el vómito, lógicamente porque puede generar aspiraciones y por tanto dificultad para la oxigenación. Los traumatismos maxilofaciales también, porque el sangrado puede dificultar la respiración, ¿no? Porque la sangre puede ir a la vía respiratoria. El traumatismo del cuello, ya hemos hablado, que es muy importante porque puede haber sección total y parálisis de los músculos respiratorios. El traumatismo laríngeo también, básicamente porque puede existir sangrado, ¿no? Entonces eso puede originar también asfixias por sangrado. Siguiente, por favor. Todos estos pacientes, ¿no? Van a requerir el manejo de la vía aérea. Entonces, ¿cuáles son los signos para darnos cuenta que la vía aérea está siendo obstruida, o sea, que no pasa bien el oxígeno, ¿no? Hemos visto la agitación, la hipoxia, agitación, que el paciente está desesperado por falta de aire, hay estupor, ¿no? El paciente empieza a tener trastorno de conciencia porque al no entrar el oxígeno, en su cuerpo se acumula el CO2, eso se llama hipercapnia, entonces empieza a tener una especie de entrar en como si estuviera drogado, ¿no? Como si estuviera en narcosis por el CO2 que tiene. Entonces empieza a perder relación con el entorno, ¿no? Empieza a tener ya pérdida del estado de conciencia. Y que mientras más CO2 se acumule, entonces esto va a ser el grado de inconsciencia se va instalando hasta entrar en coma. La cianosis es cuando ustedes van a ver al paciente que se pone de color azul en los labios o en los dedos, ¿no? Eso originado por la hipoxemia, porque no hay buena oxigenación. El uso de músculos accesorios, lo que nosotros llamamos tiraje, ¿no? El paciente empieza a mostrarse de forma prominente los huesos de las costillas, ¿no? Que normalmente no se deberían ver, pero como el paciente está forzando la respiración para jalar aire, entonces estas partes de la caja torácica, los músculos se contraen y la parte ósea se hace visible. Entonces ahí estamos viendo los tirajes, ¿no? Tirajes subcostal, tiraje subclavio, ¿no? Tenemos varios tipos de tirajes, ¿no? Tirajes intercostales, ¿no? Todos estos tirajes nos están hablando de que el paciente está haciendo un esfuerzo para poder oxigenar. Sonidos anormales también, ¿no? El paciente puede esforzarse y hacer gemidos, sonidos que llaman la atención. La localización de la tráquea también es muy importante porque la tráquea puede sufrir desplazamientos, ¿no? Y entonces obstruir la respiración. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. No sé si están atentos. La siguiente diapositiva, por favor, se ha estancado ahí. Entonces, cuando uno tiene identificado, ¿no? Que el paciente tiene dificultad para respirar, tiene obstrucción en la vía aérea, entonces inmediatamente tiene que alistarse, primero para aspirar las secreciones, segundo, poner en una línea, en una sola línea, tanto la boca, la laringe y la tráquea, y esto se va a lograr elevando la cabeza, ¿no? Un promedio de 5 hasta 10 centímetros, y luego hacer la hiperextensión del cuello, ¿no? Uno debe extender la cabeza, coger la frente, luego el mentón, y luego hacer una hiperextensión del cuello, ¿no? Entonces, uno le puede colocar una almohadilla para levantar la cabeza y luego hacer la hiperextensión del cuello.
Pero esta maniobra solamente se puede hacer en pacientes que no tengan sospechas de lesión de la columna vertebral y menos de la columna a nivel del cuello. Entonces, siempre ten cuidado. Esta maniobra de hiperextensión del cuello y de colocar una almohadilla a nivel de la nuca para levantar la cabeza es básicamente para alinear la boca, la laringe y la tráquea. O sea, que todos ellos, en lugar que estén haciendo una C, ahora estén formando como si fuera una L minúscula. Entonces, de manera que es toda una continuidad. Entonces, ahí el paciente va a poder oxigenar mejor, ¿no? Y hay que cuidar siempre la lengua, porque la lengua cae y puede obstruir. Entonces, algunas veces se tienen unas cánulas orotraqueales, ¿no? Que uno ingresa. Si no hay la cánula, algunos, por ejemplo, esa cánula tiene un dispositivo curvo que puede uno ingresar y eso va a levantar la lengua y el oxígeno va a poder pasar sin problemas. Pero hay muchos lugares que no tienen estas cánulas, entonces, ¿qué se hace? Se utilizan las jeringas, ¿no? Agarras la jeringa y sacas el émbolo y dejas solamente el tamborcito, ¿no? Y entonces eso lo colocas debajo de la lengua, levantas la lengua y entonces eso permite elevar la lengua como si fuera una cánula orotraqueal. Entonces, digamos, son ya acciones ya de emergencia que uno puede utilizar, ¿no? Si que no tiene el dispositivo y si la lengua está causando mucha obstrucción. No sé si pueden avanzar las diapositivas, nos han dejado, creo, a ver el apoyo que nos pueda. Si pudieran compartir la siguiente diapositiva para. Aló, si nos pueden apoyar con las siguientes diapositivas, bueno, mientras modifican la diapositiva yo sigo avanzando la clase, ¿no? Entonces, la hiperextensión del cuello, ¿no? Mantener tanto la boca, la tráquea y la laringe rectos, va a ayudar a la oxigenación, ¿no? Más el aspirado de las secreciones, bueno, creo que con eso es suficiente en pacientes que no tengan mayor compromiso, ¿no? De la vía respiratoria. Ahora, cuando tenemos pacientes que ya requieren intubación, son pacientes que tienen inminente riesgo de paro cardíaco, paro respiratorio, son pacientes que va a haber agotamiento de los músculos respiratorios y no van a poder ya respirar por sí mismos, ¿no? Pacientes que han tenido traumatismos encefalocraneanos severos, con pérdida de la conciencia, ¿no? También requieren intubación con la finalidad de proteger la vía aérea. Entonces, esos pacientes, ¿no? Pueden estar inconscientes, de repente todavía pueden respirar, pero si no mantenemos la vía aérea permeable, hay riesgo de que aspiren sus secreciones y de que puedan morir asfixiados. Entonces, cuando estamos frente a ese riesgo, lo que uno hace es colocar el tubo endotraqueal con la finalidad de mantener la vía aérea permeable. Entonces, cuando uno tiene que hacer esto, eh, podemos seleccionar cualquiera de los dispositivos para asegurar la vía aérea, ¿no? Tenemos el combitubo, ¿no? Eh, tenemos la máscara laringia y el más conocido y el más común que viene a ser el tubo endotraqueal, ¿no? La máscara laringia es un dispositivo que permite ingresar, ¿no? Tiene una parte del dispositivo que tiene como si fuera una lanza, ¿no? Y que esta, al momento de ingresar a la boca, ¿no? Puede levantar la lengua, ¿no? Y uno puede ingresar con total seguridad hasta llegar a la zona de la laringe y el esófago, ¿no? Uno asegura el dispositivo y lo puede conectar al ventilador mecánico o al ambú para lograr el aporte del oxígeno a la vía respiratoria. El otro dispositivo que se tiene es el combitubo, ¿no? El combitubo, a diferencia del tubo endotraqueal o de la máscara laringia, es un dispositivo que se coloca a ciegas, ¿no? Uno solamente ingresa el dispositivo por la boca hasta que llega a su tope
y luego insufla los CAF para que de esa manera quede fijo, ¿no? Y tiene dos entradas, una para sacar las aspiraciones y la otra entrada para conectarlo o al AMBU o al ventilador mecánico, ¿no? Entonces, el combitubo es más práctico porque va a sellar la parte alta a nivel de la boca y en la parte baja a nivel del esófago. Entonces, y va a permitir que la vía aérea se mantenga permeable en todo momento. Entonces, tranquilamente se hace la colocación del combitubo a ciegas, ¿no? O sea, ahí no es tan traumático, es más fácil, es más rápido y asegura la vía aérea para que pueda administrar oxígeno. Entonces, el combitubo es un dispositivo ideal, pero bueno, no está disponible en muchos lugares. En MINSA no creo que ningún hospital MINSA lo tiene, algunas clínicas privadas lo tienen, y hospitales de gran envergadura como el Hospital Rebagliati, Almenara, ¿no? Samogal, que son los grandes hospitales de salud, también sí tienen esos dispositivos, pero no tienen en poca cantidad, así que no es muy, por su costo y porque no hay mucho en el mercado, no hay mucha familiaridad en su uso, pero bueno, en la clase solo les vamos a mencionar. En el caso del tubo endotraqueal, ¿no? El tubo no sé si están los administradores, no me están pasando la diapositiva, yo estoy haciendo solo un resumen. En el caso del tubo endotraqueal, que es el otro sistema que uno puede utilizar, es el más común, es el que uno más tiene, ¿no? Este sistema de tubo endotraqueal, hay que medir el tamaño, el grosor que uno va a aplicar, ¿no? El grosor que generalmente uno va a utilizar tiene que ver mucho con el dedo índice, ¿no? Entonces usted puede coger la mano del paciente y evaluar el grosor del dedo índice del paciente, y ese grosor tienes que buscar entre tus tubos que tienes disponible el que mejor se acerca, ¿no? El más cercano a ese grosor. Y ese es el mejor número de tubo endotraqueal a colocar en el paciente, ¿no? Entonces, el tubo endotraqueal puedes utilizar para personas pequeñas, de talla baja, 6.5, ¿no? Para niños es más pequeños, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, bueno, de las personas, de los varones, habitualmente es el número 7.5 o el número 8 el que se utiliza, ¿no? Son personas ya de mayor talla, más grandes, o personas obesas, podrías utilizar el 8, el 8.5 o el 9, ¿no? Para poder colocar el tubo endotraqueal. Ahora, eh, la aplicación del tubo endotraqueal va a requerir la experiencia y uno tiene que tener a la mano un equipo de un laringoscopio, ¿no? El laringoscopio hay de varios tipos, hay su pala que puede ser curva, que puede ser recta, ¿no? Que uno disponga a la mano. Lo importante del equipo es que tenga eh, su sistema de batería en buenas condiciones. Muchas veces uno coloca la pila, ¿no? Y lo deja en el laringoscopio, pero no tiene el cuidado de poder retirar la pila o ponerla con polos opuestos, ¿no? Porque si lo dejas operativo y no haces el cuidado de la pila, bueno, se sulfata y el momento que tú necesitas o la batería ya, la pila ya no tiene carga o simplemente si se ha sulfatado ya no hay contacto y por lo tanto el laringoscopio no sirve para el momento de la emergencia, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con la batería del laringoscopio para tener siempre la iluminación adecuada, ¿no? En todo caso, cambiar la batería si es que esta está con baja potencia, ¿no? Pues el laringoscopio debe tener siempre una buena iluminación, o sea, tiene que tener una buena pila, una buena batería, ¿ya? Entonces, cuando uno utiliza el laringoscopio, la finalidad del laringoscopio es levantar la lengua, ¿no? Con la finalidad. Los laringoscopios tienen una hoja que va a formar una L, ¿no? Y esta L generalmente va a ir en relación a la mano del que opera el instrumento. Todos los laringoscopios han sido diseñados para los diestros, así que los que son zurdos
van a tener un poquito más de problemas, van a tener que adaptarse a cómo se puede utilizar este equipo, ¿no? Porque el, el laringoscopio tiene esta disposición en L, ¿no? Orientado hacia el lado derecho del paciente. De tal manera que el operador que se coloca a nivel de de la cabecera del paciente, cuando ingrese el laringoscopio, va a tener una visión entre la boca, la comisura de los labios y el laringoscopio, ¿no? Por el lado derecho, justamente para que con la mano derecha pueda manipular el tubo y pueda dirigirlo y ingresar el tubo por exactamente la laringe, ¿no? Entonces, cuando uno levanta la lengua con el laringoscopio, ¿no? Puede observar en la laringe las cuerdas vocales, la hendidura glótica. Y es por ahí donde tiene que pasar el tubo. Muchas veces, pues, el paciente puede tener mucha secreción y si uno no aspira primero, puede tener grandes problemas, ¿no? Hay muchas personas que ven la hendidura glótica, ¿no? Y al momento que están ingresando el tubo, o el tubo es muy grueso, entonces ya dejan de ver, ¿no? Ya no se nota, y el tubo tapa todo el camino y obstruye la visión. Cuando estás en esa situación, muchos médicos a veces igual lo aplican, ¿no? Colocan el tubo sin haber visto que ingresa por la hendidura glótica. O a veces el paciente tiene mucha secreción y ella igual lo coloca. O a veces también está consangrado y para no perder tiempo, porque tenía que aspirar, entonces a veces por la celeridad y también por la autoconfianza de que lo pueden hacer, colocan el tubo en un solo acto. Cuando lo hacen a ciegas, hay gran riesgo de que al colocar el... Allá, adelante, por favor. Vamos a regresar un poquito. Esa es la mascarilla laringia que les comentaba, ¿no? Que tiene una especie de punta, ¿no? Siguiente, este de acá se coloca de manera, de tal forma que se trata de levantar la lengua. Siguiente, de esta forma. Siguiente, vamos a ver acá, las fotos son bien ilustrativas de cómo se coloca, ¿no? Cogen en esta posición la mascarilla laringia. Siguiente, ¿no? Y se va ingresando de esta forma en el paciente que está inconsciente. Siguiente, una vez que se ha logrado ingresar, ¿no? Se logra llegar a su ubicación, ¿no? Entonces la mascarilla laringia permite levantar la lengua hacia adelante, ¿no? Y poder ingresar el aire hacia el sistema laríngeo que se encuentra en la parte posterior. Siguiente, ¿no? Se insufla el aire para poder fijar el dispositivo, cosa que no se mueva. Siguiente. Y bueno, ahí queda fijo, ya se conecta y se le da la oxigenación. Este es el comitubo que tiene doble luz, ¿no? Y que ese se puede ingresar sin necesidad de ver la laringe ni nada, o sea, se coloca a ciegas, ¿no? Y siempre va a asegurar una buena ventilación. Siguiente. Aquí está. Esto se ingresa a ciegas hasta que llega al tope, ¿no? Una vez que esté en el tope, se insufla los CAP. Uno se aplica 15 mililitros y otro se aplica 100 mililitros o centímetros cúbicos, ¿no? Y así ya queda fijo. Se clausura aquí, y entonces a través de esta conexión que es para la ventilación o para el ingreso del aire, entonces el oxígeno va a ingresar a la tráquea sin problemas, ¿no? Y por este otro, que es por donde se puede hacer las aspiraciones, ¿no? Se retira todas las secreciones que pueda tener el paciente en la boca. Entonces, de esa manera, esto se coloca rápido, ¿no? No hay mucha demora en colocación, no es traumático, no causa mayor daño, entonces ya, pero ya es una forma segura de tener la vía aérea. Siguiente, ese es el famoso comitubo. Ahora vamos a intubar un paciente, el que no tiene buena permeabilidad de vía aérea, hay que proteger la vía aérea, ¿no? No tenga una buena ventilación, ya siempre empezando a fallar la parte respiratoria, no tenga una buena oxigenación, que el paciente pueda empezar su deterioro clínico, ¿no? Son pacientes que pueden empezar o requerir una intubación. Siguiente, por favor. Este es el tubo endotraqueal más común, más conocido, ¿no? Aquí tiene el CAP, esto se va a llenar de aire, ¿no? Y este viene a ser el punto de ingreso, de conexión con el ventilador mecánico, ¿no?
Entonces, cuando uno, antes de colocar el tubo, tiene que verificar que este cable no esté roto, ¿no? A veces colocan todo y está roto y no sirve, hay que volver a sacar, entonces someter al paciente a múltiples traumas. Entonces, primero uno ingresa unos 10 centímetros de aire por este dispositivo, por este cable, y esto insuflar. Si está hueco, bueno, va a perder aire, pues. Entonces, ese tubo no sirve, hay que cambiar por otro. Pero si está en buenas condiciones, entonces uno quita el aire nuevamente y colapsa esto y está listo para colocar. Siguiente. Entonces la intubación endotraqueal está principalmente se usa para garantizar, ¿no? La vía aérea y evitar que haya una aspiración, ¿no? Esta es una vía alternativa para administrar algunos fármacos de vía inhalatoria y también permite una buena aspiración del tracto respiratorio, sobre todo de la parte baja. Siguiente. Una intubación se debe hacer lo antes posible por personal entrenado, con el equipo adecuado, ¿no? En el tiempo de la OIT, no debe ser más de 30 segundos. O sea, tiene que ser rápido. Siguiente. El material debe estar completo, siempre revisado y ordenado, ¿no? El mal estado del material es la causa más frecuente del fracaso de una intubación endotraqueal en el personal poco experto. Siguiente. Sobre todo en relación a la pila, ¿no? Cuando la pila no está bien adecuada. Entonces, antes de intubar al paciente hay que hacer la hiperextensión del cuello, hay que hacer las aspiraciones de la parte de la boca, la saliva sobre todo, y hacer este bolseo. Este bolseo debe ser rápido, ¿no? Y con la finalidad de que el paciente, si tenía baja oxigenación, suba su oxigenación hasta 100, ¿no? Una saturación de 100. Cuando está bien saturado, ahí se retira el ambú y se procede a la colocación. Siguiente. Entonces, ingreso la hoja laringe. Este dispositivo que ven aquí, que tiene como una L, ¿no? Va a formar un canal. Acá está, ¿ven? Acá se forma una L con esta hoja metálica forma una L, ¿no? Y esta L, cuando levante la lengua, ¿no? Estás viendo, se coloca debajo de la lengua. Una vez que levanta la lengua, la laringe se puede ver. Esta es laringe, vía aérea. Entonces, esto viene a ser la hendidura glótica. Las cuerdas vocales están acá. Y esta parte posterior que se ve acá hacia abajo, esto es el esófago. ¿Ya? Entonces, la idea es que el tubo endotraqueal se coloque aquí. Pero cuando a veces no ven bien, o hay secreciones, o hay sangre, obstaculiza la visibilidad, y entonces a veces el que coloca el tubo lo puede hacer a ciegas, sin ver bien. Y ahí viene el problema, que en lugar de ir a la laringe, puede entrar al esófago. Es decir, el tubo se va a la vía digestiva y no a la vía respiratoria. Siguiente, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Que a veces cuando ponen a ciegas, se va al otro lado. Entonces, aquí está colocando el tubo, por esta L se puede ingresar y se puede ver, ¿no? Y esta es la boca, la hendidura labial. Entonces, esta parte muchas veces es corta, o a veces el paciente puede morder si está consciente, entonces obstaculiza, ¿no? Y no se ve cuando el momento coloca el tubo, y es ahí donde puede cometer el error, ¿no? En lugar de colocar el tubo aquí, observando, cuando uno ve, puede dirigir el tubo y lo ingresa exactamente por la hendidura glótica, por la laringe. Pero cuando uno no ve esto, puede irse más atrás y entonces ingresar al esófago. Siguiente. Entonces aquí está, el tubo ha sido colocado adecuadamente, está en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, una vez que ha ingresado, ¿cuánto debo ingresar el tubo? Eso es muy controversial. Incluso antes de colocar el tubo, uno debería medir la distancia para asegurar que el tubo llegue más o menos hasta la horquilla external, ¿no? Y habitualmente eso está en el punto 18, ¿no? Son 18 habitualmente. Pero en algunas personas que tengan cuello corto podría ser en 15, los que tienen cuello largo podría ser hasta en 21. O sea, por eso que es muy difícil saber una distancia exacta, uno tiene que medir antes de colocar a qué altura uno quiere dejar, ¿no? Para tener una idea, y luego de colocar el tubo, ¿no? Insuflas aquí para que quede fijo el café interior y el tubo no se esté moviendo, ¿no?
Siguiente, por favor. Y luego tienes que comprobar si tú está en los pulmones. Entonces uno conecta al equipo de insuflación y procede a, ¿qué? A presionar para que el aire ingrese. Entonces uno tiene que escuchar, auscultar en ambos pulmones, ¿no? Si está pasando o no el oxígeno, ¿no? El aire. Y por prevención, uno también tiene que escuchar a nivel del estómago, ¿no? Entonces, con el estetoscopio a nivel del estómago, hace una prueba, insufla, y si al momento de insuflar, ¿no? Resulta que hay sonidos en el estómago, entonces esa es una prueba clara de que este dispositivo se ha ido más bien a la vía digestiva, está en el esófago y no está en la tráquea. En ese caso, el tubo tiene que ser retirado y eliminado. Y con un nuevo tubo, ¿no? Proceder a la colocación. ¿Por qué no usar el mismo tubo? Porque el tubo que has colocado y se fue al esófago ya está contaminado con los gérmenes de la vía digestiva. Y eso no lo cambias y ese mismo tubo lo aplicas, entonces estás metiendo gérmenes en la vía respiratoria. No, no se puede hacer. Una vez que has comprobado que está en su posición y todo, ¿no? Procedes a fijar el tubo. Siguiente. ¿Ven? Precisamente aquí, una vez que ya se colocó el tubo, se está procediendo a hacer la comprobación, ¿no? A través de la valoración con el estetoscopio, se escuchan los pulmones, luego también se escucha a nivel del estómago para ver si precisamente el tubo está en la vía respiratoria o se nos ha ido la vía digestiva. Siempre se tiene que comprobar. Siguiente. Ok. Entonces, una vez que ya se dio la colocación del tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, ya se conecta al ventilador mecánico, ¿no? O se sigue haciendo la insuflación con el ambú, o en todo caso, si el paciente respira por sí solo, ¿no? Solamente se mantiene el tubo en su posición, ¿no? Para proteger la vía aérea, sobre todo. Ok, muy bien, eso con respecto a la intubación. Ahora vamos a pasar a ver el monitor desfibrilador, ¿no? Es ese equipo que sirve para poder hacer, ¿qué cosa? Electroshock, ¿no? Para poder hacer una descarga eléctrica y revertir problemas cardíacos que se traducen en paros cardíacos. Siguiente. Esto del desfibrilador forma parte del soporte cardíaco avanzado de vida, ¿no? Y este de acá, ¿no? Es parte de lo que sería cómo restablecer, ¿no? Una parada cardíaca, ¿no? Entonces uno ya conoce el esquema, generalmente hace estas compresiones, ¿no? Y estas insuflaciones en conjunto, ¿no? Habitualmente esa es la más importante, 30 compresiones con 2 insuflaciones y luego 30 con 2, 30 con 2, 30 con 2, ¿no? Haces 3 ciclos, paras, verificas si ya respira o si ya el corazón está latiendo solo. Si ves que no hay nada de eso, nuevamente continúas con las compresiones, 30 compresiones, 2 insuflaciones, 30, haces un nuevo ciclo, vuelves a verificar. Si no hay nada, continúas. Claro que todo esto es mientras tú ya tienes tu desfibrilador a la mano, ¿no? Ya tú has aperturado una vía periférica, y le han canulado al paciente, ya le están empezando a pasar el cloruro, ¿no? Para poder hacer el soporte vital en este paciente, ¿no? Luego de haber colocado el cloruro, ¿no? El siguiente paso es, ¿no? El colocar alguna de los medicamentos para revertir un paro cardíaco, como por ejemplo es el bicarbonato. Se le puede aplicar también acá subcutáneo, se le puede aplicar la adrenalina, ¿no? Un tercio de la ampolla se aplica vía subcutánea, ¿no? Para que así levante la presión arterial, ¿no? Ya le vas aplicando el bicarbonato, más o menos se aplica a los 10 minutos, ¿no? Promedio de 10 minutos el bicarbonato de sodio se va aplicando, con la finalidad, ¿no? De poder revertir la acidosis que estos pacientes empiezan a formar. Más o menos a los 15 minutos ya has colocado la adrenalina, has colocado bicarbonato, y a los 15 minutos ya estás colocándole, ¿no? El medicamento para bloquear
¿no? El sodio que, no, perdón, para bloquear el potasio que ya el paciente está empezando a tener, ¿no? La hiperpotasemia. Entonces, en ese caso ya empiezas a aplicar, ¿no? El gluconato de calcio, ¿no? Entonces, y de esa manera, mientras más tiempo dura tu RCP, vas aplicando, sigues aplicando la adrenalina, eh, sigues aplicando como lo que dije, el bicarbonato y el gluconato de calcio en esa misma orden y en esa secuencia, hasta que llegas al hospital y, bueno, ya pase a la unidad de cuidados especiales, ¿no? Mientras, mientras esto, si no tienes tu equipo de desfibrilador, ¿no? Si vas haciendo todo este equipo y ya está listo tu equipo de desfibrilador, entonces vamos a proceder, y no ha salido del paro cardiorrespiratorio, entonces procedemos a la desfibrilación. Siguiente, o sea, ya hemos avanzado con el RCP, avanzado, no está respondiendo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es el primer electroshock con el paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para ubicar, para usar el equipo, tenemos dos palas, tenemos la pala pectoral que se coloca aquí en el lado derecho, debajo de la clavícula, pegado hacia el esternón, y la otra pala que se coloca en la parte axilar, ¿no? Es en la parte inferior, ¿no? Debajo de la tetilla, ¿no? En la parte baja de la axila, ¿no? Ahí es donde se coloca la pala axilar. Ambas palas, ¿no? Van a darnos, ¿qué cosa? Una información de cómo está funcionando el corazón. Prácticamente acá tenemos como si fuera un electrocardiógrafo, ¿no? Va a haber un trazado electrocardiográfico para ver qué está pasando con el corazón. Esta es la otra disposición también de las palas, una anterior y una posterior, ¿no? Para también hacer el trazado, sobre todo cuando estamos en sospechas de existir algún evento cardíaco que esté en la cara posterior del corazón, ¿no? Porque esto de acá es la cara anterior. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuándo hacer la descarga eléctrica y cuándo no? Si estamos frente a este trazado del electrocardiograma originado por nuestro equipo del desfibrilador, estamos frente a una taquicardia supraventricular, ¿no? Una taquicardia ventricular que ven acá, o estamos frente a una fibrilación ventricular, que es esta de aquí, ¿no? En forma de sierra, esa ya ni siquiera forma nada, ¿no? Entonces, esas de acá sí revierten frente a la descarga eléctrica. Pero en cambio, cuando vemos una línea así continua, entonces esas de aquí no van a, eso se llaman asistolias, ¿no? Esas de acá no van a revertir con la descarga eléctrica. O sea, aquí ya es de más. O sea, este paciente no tenemos por qué estar soltando la descarga, ¿no? No va a funcionar. Aquí lo único que va a funcionar es el masaje cardíaco y la insuflación. O sea, el RCP nada más. Estos de acá sí van a responder a la descarga eléctrica. O sea, va a haber un cambio de esto y vamos a tener con nuestro paciente, va a volver a latir el corazón. Siguiente, por favor. Entonces ya tenemos las situaciones en las cuales se aplica la descarga eléctrica. Entonces, lo primero, se enciende el equipo, ¿no? Segundo, se evalúa el nivel de energía, de cuánta energía voy a aplicar. Entonces, ¿cuánto de energía voy a aplicar? Generalmente las descargas empiezan de menos a más, ¿no? De acuerdo al tipo de enfermedad que uno va a aplicar y todo esto. Hay equipos automáticos que viendo el trazado eléctrico incluso te van a arrojar ya de forma automática la descarga, entonces tú solamente tienes que aplicar, pero hay otros equipos que no puede graduar. Cuando el sistema, esto se llama inteligencia artificial, ¿no? En la que en base a los datos que adquiere puede tomar decisiones el equipo. Pero cuando esta inteligencia artificial está fuera de mantenimiento o se ha descalibrado o no está funcionando, entonces tiene esta forma manual del equipo. Y en esta forma manual es donde tú tienes que ir colocando, ¿no? La cantidad de energía que quieres descargar. En niños se usan dosis muy bajas, ¿no? Generalmente de 50 joules, y se puede subir a 100 hasta 150. En los adultos, dependiendo del tipo de patología, uno podría empezar con 50 joules, luego pasar a 150, 200, 300, máximo 360, ¿no? Habitualmente uno empieza la descarga con dosis bajas y va subiendo, ¿no? Para aquellas personas que tienen, por ejemplo, una taquicardia supraventricular, en ellos se puede empezar con descargas bajas, ¿no? De 50 joules, ¿no? 100 joules, ¿no?
Pero si estamos en un paciente que ya tiene fibrilación auricular o que tenga la taquicardia ventricular, en estos pacientes ya uno tiene que hacer una descarga alta, ¿no? Uno puede empezar con 150, con 200, ¿no? La primera descarga, ¿no? Dejar que reiniciar el RCP si no ha habido respuesta, ¿no? Y en la siguiente descarga incrementar la dosis, ¿no? Entonces, de 200 podemos pasar a 300 y en la siguiente, si no responde, 360 y así. ¿Cuántas veces podemos desfibrilar a un paciente? Bueno, se pueden hacer varias, ¿no? Varias, dependiendo de lo que uno quiera. Habitualmente 3 o 4 descargas. Si con eso no hay respuesta, es muy probable que ya no salga el paciente. Entonces, después de haber elegido el nivel de energía que voy a descargar, ¿no? Se conecta el interruptor de las paletas y luego se aplica gel a las paletas y luego ya se coloca en su posición y se hace la descarga. ¿No? Y de esa manera se puede ir avanzando. Ok, muy bien. Con esto ya hemos terminado nuestra exposición. No sé si hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes, ¿no? De los participantes para poder absorberlo. Buenas noches. No sé si a ver, ahí veo a Paul, a Alejandro, Sergio. ¿Alguno de ustedes tuviera alguna interrogante? Si todo está bien. De repente ahí de Huawei. Huawei de repente hace una pregunta, no lo sé. Bueno, espero que la clase haya sido entendida, que todo haya salido, haya cumplido sus expectativas, ¿no? Y estoy ya no puedes esperar nuevas invitaciones para seguir compartiendo experiencias, ¿no? Con ustedes, con todos los interesados en aprender la fascinante carrera médica, ¿no? Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Percy. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a los participantes. El día de mañana le vamos a ajustar su certificado virtualmente y la diapositiva y el aula virtual. Gracias.